Enrique Ochoa Antich está con nosotros, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo, la mañana de este lunes en Primera Página. Nosotros seguimos en nuestro segmento de entrevistas, dejamos en el aire la participación del sector privado, del sector productivo del país en esta propuesta que tiene la Alianza para una mesa paralela que lleve a la solución de los problemas económicos y sociales de Venezuela. ¿Cómo venderle a un Estado venezolano que ha dicho que el gobierno, el sector productivo del país está en una guerra económica, es especulador, es acaparador? ¿Cómo venderle al Estado venezolano en una mesa de negociación que tienen que aceptar que el sector privado retome las empresas expropiadas o haya un acuerdo que permita al sector privado la libre competitividad de precios o permita mejorar los niveles de producción? ¿Cómo vendérselo a un Estado que durante los últimos 20 años ha dicho que el sector productivo está en su contra? Bueno, es justamente de las cosas que cada uno tiene que ir cediendo. Yo tengo la impresión, por lo que he escuchado algunas de las declaraciones de Maduro y de sus colaboradores, que ellos comprenden la necesidad del sector privado. Claro, hay toda esta desconfianza que tú dices, pero si ya solamente diésemos el paso de que se sentasen en una mesa empresarios del gobierno y empresarios de la oposición, trabajadores del gobierno y trabajadores de la oposición, gobierno y Asamblea Nacional, 3 y 3, sería muy importante, y seguramente otros sectores plurales políticos de otros sectores de la oposición que también deberían ser invitados allí, y sectores de la sociedad, gremios, etcétera. Yo creo que allí ya el solo hecho de sentarse podrían empezar a explorarse posibilidades de acuerdo. Lo otro es seguir en esta situación de catástrofe en la cual millones de venezolanos están padeciendo una situación verdaderamente intolerable. Pero ya eso lo hemos visto. En 2014, Lorenzo Mendoza presidente de Empresas Polar, participó en los diálogos que se llevaron a cabo en Miraflores. También estuvo la representación de Fedecámaras. Y ese diálogo no llevó a una solución. Bueno, hay que insistir. Hay que insistir. Pero ¿cómo insistir en una vía que desde 2014 vemos, 2016, 2017, que no ha funcionado? Arturo Sosa, ¿sabes? El Papa Negro, pues, ¿no? Amigo personal, alguna vez conversando o escribiéndonos, o él lo dijo aquí en un programa de Globovisión, y yo lo repetí muchísimo cuando lo nombraron. Él dijo, le preguntaron, bueno, ¿y si el diálogo fracasa? Al día siguiente hay que seguir dialogando. Hay que seguir intentándolo al día siguiente, porque si no, imagínate. O sea, el hecho concreto es que este país está en medio de la crisis política, padeciendo un sufrimiento desde el punto de vista de la crisis económica y social demasiado grande, que hay sectores, yo no digo que todos, porque a veces también me parece quizás que se exagera un poco. Aquí hay sectores que reciben remesas de dólares, hay funcionarios públicos que reciben un conjunto de bonos y de prebendas, etcétera. Eso puede ser que sea así, pero hay un vasto sector desamparado de niños. Aquí la desnutrición infantil eso, ha aumentado creo que al 30%. Entonces eso clama al cielo. Pretender posponer la discusión sobre este tema para ver cómo hacemos para resolver primero el problema electoral, porque si tú no me resuelves el problema electoral, yo no discuto el tema de la desnutrición de los niños. Eso a mí me parece que es un crimen. Es decir, yo tengo la impresión de que hay una obligación moral de los sectores políticos venezolanos a sentarse, por lo menos a intentar paliar un poco la situación económica y social de millones de venezolanos. Vamos a revisar la participación de la audiencia, 7:37 minutos de la mañana. Estamos conversando con Enrique Ochoa Antich. Sue Rodríguez Pérez lista para leer sus comentarios con la etiqueta Primera Página. Así es, Carlos. De inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Gracias, porque somos tendencia ya en Venezuela. Comenzamos con Bolívar Divisa. Señor Antich, ¿existe, sí o no, violaciones de derechos humanos en Venezuela? Claro que sí. No solamente es que las existen, es que hay una violación masiva y sistemática, y también incluso selectiva, de los derechos humanos. El hecho de que existan presos políticos, las ejecuciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, siempre ha ocurrido, pero en estos tiempos se ha extralimitado y se ha exponenciado la cifra en materia de violación a los derechos humanos.
Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿por qué pensar que es posible realizar un referendo consultivo con el actual Consejo Nacional Electoral si existen experiencias anteriores como el referendo revocatorio, que después de haber recogido las firmas y ser aprobadas por el CNE, fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, nosotros hemos colocado justamente como un requisito previo que se pacte, que se acuerde un nuevo CNE, sin lugar a dudas que eso es lo ideal. Yo, sin embargo, creo que con cualquier CNE, una mayoría, si existe, se expresa. Y así como lo demostramos en el 2015, se podría ganar. Pero lo ideal, por supuesto, es que haya un nuevo CNE. Y cuando nosotros planteamos un referendo consultivo, lo planteamos además como el resultado de un acuerdo. No sería igual que el referendo revocatorio, sería partiendo de la premisa de que hemos pactado gobierno, oposición, las otras oposiciones, diversos sectores políticos del país, económicos y sociales, que la solución es consultar al pueblo. El protagonismo popular es esencial para resolver una crisis política como la venezolana. Con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia en las redes sociales. Menciona pacto, oposición, gobierno, oposiciones. Hace algunos días aquí estuvo Timoteo Zambrano, de Cambiemos, el Movimiento Ciudadano, donde él decía que no existían oposiciones, que existía una oposición con distintas metodologías. ¿Qué dice la Alianza por el Referéndum Consultivo? ¿Existen oposiciones o existe una oposición con varias visiones? Yo en lo personal, y creo que en general la Alianza comparte esta opinión, pero mi opinión personal es que ocultar que existen varias oposiciones no tiene ningún sentido porque es así. Si hay una oposición que, por ejemplo, promueve o ha sido solícita respecto de una posibilidad de invasión o de intervención militar extranjera. Hay otros que somos soberanistas verticales, que no aceptamos de ninguna manera una injerencia, ni un tutelaje, ni que tengamos una oposición tutelada por ningún polo de poder internacional. Pero más allá de la postura no es ser divisionista, que han sido cuestionados. No, porque fíjate lo que yo te comentaba fuera de cámara, aquí en este momento hay que constatar que esa es la realidad, porque además el país cambió. Este ya no es el país aquel cuando Chávez, con el Chávez popular, el Chávez que tenía un inmenso respaldo popular, y entonces las oposiciones que siempre han existido, una oposición extremista y una oposición democrática, siempre han existido, pero se tenían que poner de acuerdo para tratar de ganarle a Chávez, que era un fenómeno popular descomunal, por 1, 2 o 3 puntos. Este no es el caso. En esta oportunidad, Maduro está en el sótano de las preferencias populares, 20% tiene de respaldo su gobierno, un 80% de rechazo. De modo que hay suficiente... Tiene, según algunas organizaciones, un CNE en su favor. Exacto, pero se supone que todo eso tampoco es exactamente así, pero bueno, está bien. Eso hay que resolverlo, hay que resolver el tema del CNE. Pero lo que te quiero decir es que es tal el conglomerado humano que se expresa en contra de Maduro, era natural que ocurriese que se expresaran diversas pluralidades. Obviamente entre María Corina Machado y Claudio Fermín no hay mucho parecido. Entonces es difícil poner de acuerdo a oposiciones diversas. Yo creo que lo más correcto, y además es lo democrático, y si la oposición se dice que es portadora de la democracia frente al autoritarismo, creo que pretender imponer a troche y moche una unidad que no existe es absurdo. Yo creo que hay que constatar y reconocer esa pluralidad y bueno, y en el camino se irá viendo, si por supuesto, si más adelante es que el gobierno se recuperó, lo cual a mí me parece improbabilísimo, y entonces se convierte en un riesgo la posibilidad de que en unas elecciones el gobierno pueda eventualmente ganarlas. Habrá que ir a la unidad. Pues se verá. Muchísimas gracias por acompañarnos esta lunes. Enrique Ochoa Antich, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo.